Buenas tardes, hoy vamos a dar inicio al panel de discusiones Psicología Social. Nuestro equipo está conformado por coordinadora Mabel Martínez, que es quien les habla, penalistas Luna Franco, quien es la encargada de darnos el análisis de la lectura número 1, Natalie Hernández, que es encargada de la lectura número 2, y Angie Paola Parrado, quien es encargada de la lectura número 3. El día de hoy hablaremos de cómo sería reconstruir la historia en el presente y alguna visión del futuro de la psicología social desde una perspectiva crítica. Para esta tarea brindaremos una panorámica desde la sociología, la historia, la psicología de la ciencia, para terminar con lo que sería una psicología social. Bueno, los dejo con Luna Franco, que es la encargada de la lectura número 1. Listo, muy buenas tardes. Me correspondió la lectura 1, que es de la historia de la psicología. Para comenzar, no existe una fecha exacta de cuándo nació la historia de la psicología, porque hay muchas por diferentes autores que la desarrollaron y la conocieron en diferentes aspectos. En este caso, hablaré quizás de hechos históricos que nos podrían ayudar a tener al menos una pequeña idea de lo que fue en este contexto. Se dice que los griegos dieron origen a la historia de la psicología, pero si nos ponemos a pensar, este pensamiento era demasiado moderno para su época. Los griegos simbolizan en este hecho histórico una contribución de la línea del pensamiento, esa mentalidad moderna de la psicología social. La psicología dio sus primeros pasos dentro del contexto de la física newtoniana y la teoría de evolución de Darwin, catalogándose como una psicología social políticamente correcta, pero que abusaron de ella con los discursos para controlar las conductas del sujeto individual moderno por medio de la razón. Saucedo, 1997, dice: la creación de un discurso social que atribuye al individuo la responsabilidad de una situación en la que se encuentra, liberando con ello toda culpabilidad al sistema o a una determinada forma de gobierno. Página 5. Hubieron 3 factores psicológicos que dieron a la creación de la psicología social, las cuales fueron racionalidad científica, democracia e industrialización, pero no fueron tomados en cuenta por los primeros psicólogos sociales, ya que ellos estaban basándose mucho al tema de la ciencia y la querían volver moderna, nuevamente menciono, políticamente correcta. La psicología se presenta como ciencia desde el modelo positivista, matemáticas, física, biología, con objetivos específicamente científicos, políticamente neutros y centrados en el control y la predicción de las conductas humanas, como única forma de hacer la psicología una ciencia moderna. Pero esto fue una excusa para ocultar el verdadero objetivo, el cual era crear una sociedad capitalista y tecnológica. La psicología social, al no tener un paradigma propio, por el seguimiento de las ciencias naturales, se crearon las nuevas psicologías sociales, las cuales fueron la industrial, la ambiental, la comunitaria, la política, la jurídica, entre otras. Esto haciéndoles querer a los demás que estaba evolucionando, que estaba creciendo como ciencia, pero esto solamente fue una cortina de humo para desapercibir lo que era la crisis por la que estaban pasando. Esta crisis lo que no le permitía la transformación del sentido común a un pensamiento más bello, una crisis por la cual estamos pasando actualmente. Podría dar un ejemplo a lo que me refiero, y es el tema de la religión. En la religión se busca construir un camino para encontrar a un Dios creador, a un ser supremo que nos pueda brindar las cosas y también brindarle a Él, pero se comportan como enemigos debatiendo por quién es la verdadera religión. Muchas gracias. Bueno, damos paso a la lectura número 2, que está encargada Natalie.
Bueno, durante la lectura número 2 nos enfocamos no solamente en el contexto de la psicología social y el surgimiento de esta a nivel mundial o global, sino que nos centramos más específicamente en el continente latinoamericano, la cual todavía no había logrado despegarse como un saber autónomo y necesario por motivos de que van desde la inestabilidad económica, los motivos sociales y demás, sino que podemos ver, es decir, anteriormente la psicología social latinoamericana venía más ligada y era como la hija de lo que se tenía en cuenta o de lo que surgía en Europa y en Estados Unidos. Razón por la cual cuando estos países empiezan a dar una crisis en esta, donde los psicólogos, muchos de estos se tuvieron que ver obligados a irse del territorio en el que se encontraban, tuvieron miedo porque fueron asesinados, algunos fueron torturados, incluso llegaron a ser secuestrados y entre muchas otras cosas más se presenta la crisis. A raíz de esto, en el continente latinoamericano empieza a crear su forma o el surgimiento, razón por la cual se le da el nombre de la hija de la crisis. Esta denominación se le da por su expresión en las condiciones de evolución como joven ciencia política. Asimismo, la psicología social debería incidir en el logro de la liberación de los pueblos latinoamericanos y no específicamente en los centroamericanos, por ser el escenario en el que trabajaba. Esto lo planteaba Martín Baró, quien es uno de los más grandes representantes de este campo de la psicología. De igual manera, las características que ha tenido esta incidencia, en el primer lugar encontramos que la psicología social debe reconocerse desde diferentes contextos, pero sobre todo colectivos, como en el campo de la psicología, que tenga prioridad en entender las consecuencias. Desafortunadamente, los sistemas económicos y políticos como la pobreza, la marginalidad, la exclusión y la violencia, el narcotráfico, la migración, entre muchos otros, no eran considerados tan importantes en esos momentos para ser estudiados. ¿Me la pasas, por favor? Asimismo, esta teoría o este enfoque plantea ciertas características o postulados teóricos que debería cumplir la teoría en el continente. Primero, debería ser de carácter histórico de la psicología, es decir, esa no, a pesar de que sea y se enfoque en ese continente y en ese territorio, tiene que tener sus bases en general de lo que es la psicología, investigando, creando y analizando diferentes problemáticas, en este caso psicosociales. La realidad es una construcción cotidiana, dialéctica y simbólica que debe orientar los diferentes escenarios. Es decir, la psicología o la realidad que se estudia desde estos fenómenos deben ser estudiados o abordados desde la manera presente y no a un largo plazo o se estudian de diferente manera, porque como comunidad o como sociedad sabemos que las problemáticas del hoy no van a ser las problemáticas del mañana, dado que la realidad y los contextos sociales varían conforme a la sociedad. Por otra parte, encontramos que su estudio debe ser social, como se mencionaba, porque es producto y es la esencia del grupo sobre las comunidades. Asimismo, conocemos que el conflicto siempre es de manera inherente a la acción humana. Por ello, se debe enfocar y se deben crear alternativas de intervención enfocadas en solucionar y prevenir estos tipos de conflictos. Estos son solo algunos de los postulados teóricos que plantean o que se deben tener en cuenta para abordarse y para aplicarse estas teorías en este territorio. De igual manera, si se quiere investigar un poco más acerca de esto, se podría hacer a través de los postulados teóricos de Martín Baró, quien, como anteriormente mencionaba, fue uno de los más grandes representantes durante este territorio. Asimismo, para mayor información, mi compañera Angie va a hablar acerca del rol que ha cumplido el psicólogo en el continente. Damos paso a la lectura número 3, que está encargada nuestra compañera Angie. Angie. Prende el micrófono. ¿Ya? ¿Ahora sí? Es que está molestando el internet. ¿Me ven? ¿Ahí me pueden ver? Sí, señora. Sí, ok. Sí. Bueno.
Bueno, gracias Mabel y Natalie por la presentación. Bueno, como decía mi compañera Natalie, hablaremos acerca de la lectura número 3, la cual se titula El papel del psicólogo social en la realidad contemporánea. Bueno, la psicología social en Colombia se presenta como una disciplina relacionada con el contexto histórico en el que se desarrolla. Sin embargo, surgen ciertas dificultades al tratar de definir quiénes somos, cómo y qué hacen los profesionales de esta disciplina en la construcción del conocimiento y en la intervención de la realidad social. Bueno, em, ¿cuáles son los autores más representativos en esta lectura? Los autores más representativos son Kurt Lewin, quien aportó sus teorías sobre la dinámica del grupo y liderazgo en su modelo y cambio que explica las transiciones individuales y grupales. También tenemos a Flor Allport, quien es el autor más reconocido en uno de los fundadores de la psicología social experimental. Allport destacó sobre todo por su análisis de los procesos individuales en los contextos sociales. Tenemos a Robert Barron. Este autor es reconocido por su investigación relacionada con la percepción social, la influencia social y el comportamiento grupal. Y quien no puede faltar, que es Vygotsky, quien se interesa por estudiar la forma en que la interacción social conduce a un funcionamiento psicológico superior, caracterizado por la realización consciente y el control voluntario por parte de la persona. Bueno, ¿cuál es el rol del psicólogo social? El rol del psicólogo social se caracteriza por analizar el contexto político, económico e instituciones dentro de este mismo. Es decir, que analizamos los fenómenos sociales. También es involucrarse en la comprensión y de la relación del sujeto y la sociedad, en las estructuras sociales y mentales. Saber abordar el contexto y la realidad del país dentro de la producción de conocimientos para nosotros mismos. Es decir, que estudiamos los comportamientos, sentimientos y pensamientos asociados a nuestras interacciones con las demás personas. ¿Dónde puede intervenir el psicólogo? Bueno, el psicólogo puede intervenir a nivel en grupos de ayuda, escuelas de pares, talleres de capacitación e habilidades específicas. También podemos intervenir a nivel individual a través de la psicoterapia o de la psicoeducación para que las personas se integren con su comunidad. Podemos intervenir también a nivel familiar a partir de la psicoterapia y actividades como talleres. También a partir por medio de la mediación para ayudar a los padres de conflictos a conseguir un acuerdo satisfactorios. Y a nivel ambiental, analizando los factores o modelos ecológicos. Esta lectura nos permite al psicólogo social mejorar la calidad de vida de las personas llevando una adecuada intervención que evalúa y diagnostica y valora las situaciones de un grupo social o comunidad por medio de actividades que identifiquen las necesidades que existen para así brindar una solución y una buena interacción social. Bueno, aquí pasamos a un juego de preguntas. Esta actividad consiste en realizar una serie de preguntas con el fin de aclarar dudas. De acuerdo con las lecturas explicadas, me gustaría hacer una pregunta a la compañera Angie. ¿Por qué nacieron las nuevas psicologías sociales como la industrial, la comunitaria, la política, la ambiental, entre otras? Bueno, la psicología social no contaba como tal con un paradigma o una definición propia de ella misma. Debido a esto nacen nuevamente estas psicologías a nivel industrial, comunitaria, política y ambiental. ¿Con qué fin? Con el fin de cada una aportar una definición, pero además de esto, es como un desvío que se genera en este momento para no hacer evidente la crisis por la cual está atravesando la psicología social.
Así es, compañera, ya que la psicología social tenía una que se llama la psicología tradicional, en donde tenía los paradigmas de valores, ética y leyes justas, pero al entrar a la ciencia, a la modernidad, se cambió todo eso y se sustituyó por lo que era el modelo positivista. Entonces, sí, la psicología social creó estas nuevas psicologías para poder dar un nuevo comienzo. Ok, gracias, Luna. Bueno, teniendo en base la lectura número 3, entonces, compañera Natalie, nos gustaría que nos explicaras un poco de cómo cómo el marco de investigación expuesto en la lectura contribuye al rol del psicólogo social y a nosotros como estudiantes. Vale, el marco de investigación que se expuso en la lectura número 3 nos contribuye a nosotros como estudiantes de psicología, ya que esa nos hace como comprender, abordar de maneras más estructuradas los fenómenos psicosociales. Asimismo, nos ayuda a contextualizar y analizar de maneras más críticas las interacciones sociales que se dan en los procesos de influencia, los cambios y las dinámicas grupales. Por lo que conlleva a que se fortalezcan las capacidades de aquellas personas que nos encontramos estudiando psicología o aquellos que busquen identificarse o especializarse en la psicología social para que sean más idóneos en la manera en la que intervienen de manera efectiva en la sociedad y para que estos como estudiantes o nosotros adquiramos una comprensión más profunda sobre lo que es la disciplina y dentro de las intervenciones psicosociales. Así es, compañera Natalia, esta lectura nos brinda aportes tanto teóricos como históricos que contribuyen en nuestra carrera como profesionales, ayudarnos a desenvolver mejor con la comunidad. Vale. Ok, entonces, siguiendo con la dinámica, a mí me gustaría preguntarle a la compañera Luna, y es que tomando en cuenta lo leído que ella planteaba o las respuestas que ella dio ante las preguntas que nos sugería en la actividad, me gustaría preguntarle, y en base a las lecturas, es como nos mencionan que el psicólogo social es un agente de cambio. Y a raíz de esto, me gustaría preguntarle, y es cómo ella cree o qué alternativas de intervención ella cree que podría aplicar en las problemáticas que se vienen dando en los problemas sociales que se presentan en la comunidad de ella que ella anteriormente mencionaba. O sea, qué herramientas o cómo sería la manera de abordaje de ella tomando en cuenta que seríamos agentes de cambio. Teniendo en cuenta que vivo en un conjunto cerrado donde se supone que es más fácil para poder comunicarse con los residentes, con los vecinos, ¿sí? Que es más fácil para crear reuniones, pues eso no es verdad, ya que es más complicado, es donde más abusan de la falta de cumplir las leyes o las normas que exige dentro del conjunto, ya que yo puedo dar una alternativa, puedo dar muchas, literalmente referente a los problemas. Un ejemplo sobre la falta de los mismos dueños de sus mascotas que no recogen las heces de sus mascotas, o cuando van a echarlas en los botes de las basuras, en vez de echarlas, las dejan a un lado o en el piso. Y puedo dar muchas ideas, pero aquí lo que sí necesito es que se pueda cumplirla ordenadamente. Puedo dar la idea o puedo decir como solución de hablar con el administrador y sus miembros, hablar sobre esto, dar esa queja, demandar como todo eso, crear una reunión en donde se puedan llamar a todos los residentes del conjunto y hablar sobre esto, dialogando como personas civilizadas, pero esto no va a servir de nada, ya que siempre se va a utilizar la fuerza, ¿cómo se le dice? Como la amenaza, la advertencia, porque pues se acostumbra cuando se hacen reuniones con todos los propietarios, siempre al final dicen de que si alguien no asiste, se le coloca una multa de inasistencia de 200, 300 mil pesos. No debería ser así, porque ¿por qué tendríamos que a ese punto llegar de que nos tengan que colocar una multa por no asistir o por no cumplir una obligación que nos corresponde? Entonces, una solución sería eso,
hablar sobre las multas porque hay una ley dentro del conjunto y en todos lados que dice de que si no se hacen responsables de recoger las heces de sus mascotas, se aplica una ley de casi 200-300 mil pesos. Pero como no hay vigilantes que estén rondando a cada rato, a cada hora, pasando por los edificios, pasando por las casas, inspeccionando si todo está bien, pues los residentes se aprovechan de eso y hacen todo lo que quieren. Entonces, sería muy bueno que no solamente se hiciera la reunión, también que se aplique con los vigilantes, que ellos puedan mismo evidenciar. Porque ¿de qué me sirve decirle a alguien lo voy a multar por esto y por esto, pero si yo no estoy vigilándolo, no estoy pendiente de que no lo esté haciendo? Da lo mismo. Entonces, soluciones que ilusionan serían esas: hablar con el administrador, dialogar en una reunión, hablar de una multa y que los vigilantes puedan rondar por las torres y por las casas sobre esto. Pues quizás se pueda aplicar si también lo tuvieran en cuenta ellos, porque los administradores duran casi 3, 5 días y hasta 10 días para responder al llamado de atención que uno está haciendo. Así que yo como residente no podría hacer mucho si no tengo el apoyo del administrador, que es el que puede dar la autoridad de todo, aunque alguien se oponga a ella. Vale, o sea, estaríamos hablando de que desde la parte como estudiante de psicología buscaríamos crear herramientas de intervención y de promoción y prevención acerca de estas problemáticas psicosociales, pero desde enfoques con tejido social, es decir, involucrando a la comunidad afectada. Sí. Vale. Esta pregunta te la hacía porque independientemente del contexto en el que se desarrolla la problemática psicosocial, es decir, sea Colombia, sea un barrio, una localidad, una vereda, como quieras llamarlo, siempre nosotros como psicólogos, y ya sea desde la parte social, buscamos ser agentes de cambio, ser personas que busquen dar ya sea herramientas para evadir o prevenir o dejar que dichas problemáticas sigan creciendo. De acuerdo a las lecturas, haremos una síntesis de todas tres para dar a conocer un poco lo que se entendió de cada uno. De acuerdo a la primera lectura, podemos decir que la constitución de la psicología social como disciplina está estrechamente relacionada con las necesidades de comprender cómo las personas se relacionan entre sí y cómo están interrelacionadas. Esta interrelación influye en los pensamientos, emociones y comportamientos. Por lo tanto, podemos decir que se puede relacionar las lecturas con las experiencias sociales cotidianas. En este caso, podríamos utilizar, de ejemplo, los grupos de entornos laborales y educativos, ya que observando cómo los individuos interactúan, influyen mutuamente y contribuyen a las normas sociales y roles dentro de su contexto específico. De acuerdo con la lectura número 2, podemos decir que la evolución de la psicología social como disciplina científica destaca cómo ha enfrentado desafíos epistemológicos y metodológicos a lo largo de la historia, lo que ha llevado a reflexionar sobre su identidad y propósito, ya que los autores señalan que la psicología social ha pasado por diferentes etapas, desde su nacimiento en la interacción de la psicología y la sociología hasta su consolidación como disciplina autónoma. De acuerdo con la lectura número 3, el psicólogo social en Colombia se centra en cómo puede contribuir al abordaje de las problemáticas sociales y a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, destacando la importancia de aplicar enfoques interdisciplinarios y contextualizados para comprender la diversidad de cultura y las dinámicas sociales del país. Dando estas tres síntesis, damos por terminado este foro de discusiones. Gracias por su atención.